Antes yo decía que esa era mi casa, pero para ellos, yo solo era la señora que cocinaba, lavaba los trastes y se comía lo que sobraba. Ellos se reían en el comedor mientras yo estaba parada frente al fregadero, tirando los restos a la basura. Mi propio hijo y su esposa ni siquiera me volteaban a ver, hasta que un día me cayó el 20, yo no era la sirvienta. Esa casa era mía, y yo andaba ahí como si no valiera. No se te olvide darle like, suscribirte y contarme desde dónde me ves, y si tienes una historia parecida, me encantaría escucharla. No sé cuándo fue que todo cambió, cuando pasé de ser su mamá a la que les lava los trastes mientras ellos se ríen en la mesa. Pero si recuerdo bien la noche que me rompió el corazón. Fue un viernes, estuve toda la tarde en la cocina, cortando, mezclando, horneando. La casa olía a romero y limón, de ese tipo de comida que haces cuando quieres que alguien se sienta querido. Limpié todo, puse la mesa bien bonita, hasta brillaron las copas con la luz de las velas. Brian, mi hijo, trajo unos amigos del trabajo. Su esposa, Ashley, andaba de aquí para allá, sirviendo tragos y subiendo historias a Instagram. Todos se sentaron a gusto, hablando fuerte, riéndose, como si estuvieran en su casa. Menos yo, nadie me dijo que me sentara, nadie me guardó lugar. Me quedé donde ya sabían que iba a estar, en la cocina. Yo les serví la comida, les rellené sus vasos. Y cuando acabaron, me puse a lavar los trastes, uno por uno, mientras ellos se echaban para atrás en la silla, riéndose de sus planes para el fin de semana, planes en los que yo no contaba. Comí parada junto al fregadero, me comí las papas que sobraron, unos pedazos fríos de pollo que nadie quiso. Con el tenedor en una mano y el trapo en la otra. Los escuchaba platicar de sus vidas, de sus vacaciones, de sus trabajos, de sus chistes. Como si yo ni estuviera, como si solo fuera la señora que limpia. Mi hijo, el hijo que crié sola cuando su papá se fue. El niño por el que trabajé en 2 chambas para sacarlo adelante. Y ahí estaba él, viéndome lavar los platos mientras se reía con sus amigos. Esa fue la noche en que me di cuenta. Ya no era parte de la familia, para ellos, yo solo era una ayuda. No dormí esa noche, me quedé acostada en el sillón, el mismo que yo compré, ese que Ashley siempre dice que está feo, viendo el techo, oyendo el lavavajillas y su risa todavía en mi cabeza. Ellos ya dormían, llenos, felices, sin preocuparse. Y yo no podía dejar de pensar, ¿cómo llegué a esto? Cuando Brian terminó la escuela y me dijo que andaban mal de dinero, yo les abrí mi puerta. Le dije, quédate aquí mientras se acomodan, no se preocupen por el dinero ahorita. Lo decía de corazón. Yo me encargaba del súper, de las cuentas, de todo. Dejé que Ashley pintara las paredes a las que yo les había dedicado años eligiendo color. Sonreí cuando cambiaron mis muebles por las cosas modernas y elegantes que a ellos les gustaban. Me quedé callada cuando guardaron mis recuerdos en cajas y los metieron al garaje. Son solo cosas, me decía, que se sientan cómodos, que lo sientan como su casa. Pero entre más tiempo se quedaban, menos se sentía como mi casa. Ashley se adueñó de la sala, con sus tapetes de yoga y su laptop, grabando sus videitos de coach de bienestar. Brian casi ni salía del cuarto, según él ocupado con trabajo, tan metido que ni cuenta se daba de nada. Y yo ahí, al margen, cocinando, lavando trastes, doblando toallas. No sé en qué momento dejó de ser algo temporal. Y lo peor es que me convencía a mí misma de que estaba bien. Así somos las mamás, pensaba, nosotras damos, cuidamos, mantenemos la paz. Pero por dentro, lo sentía, ese desgaste lento, ese borrarme poquito a poco en mi propia casa. Es una forma bien fea de sentir que ya no perteneces, darte cuenta que criaste a alguien que ya ni te ve. Y fue una cosita chiquita la que me sacó de ese trance. Al día siguiente, me levanté temprano como siempre y me fui directo a la cocina. Preparé el café, rompí los huevos, corté el pan para las tostadas, lo de siempre. Ashley entró mientras yo estaba ahí, frente a la estufa. Traía su teléfono, oyendo uno de esos podcasts de motivación que tanto le gustan. Ni, buenos días, me dijo, ni me volteó a ver. Solo estiró el brazo por encima de mi hombro, agarró un vaso del mueble, lo llenó con leche de almendra y se fue. Y ahí, la voz en su teléfono, estoy poniendo mis intenciones para el día, chicos. Yo nomás me quedé parada, con la espátula en la mano y los huevos chisporroteando. Y entendí, ese ya era mi lugar. No la cabecera de la mesa, no el sitio al que recurren.
Solo la que cocina, la que limpia, un par de manos extra. Ni terminé los huevos. Apagué la estufa, me senté en la mesa de la cocina y me puse a ver por la ventana. El patio que yo misma arreglé, los rosales que planté, el bañito para pájaros que Brian me ayudó a elegir cuando tenía 8 años. Pensé en todas esas noches que llegaba rendida de limpiar casas. Apenas podía con mi alma, pero aún así le tenía su cena lista. Siempre tuvo ropa limpia, siempre fui su apoyo, le di todo lo que tenía. Y ahora, ya ni me ve, peor que invisible, solo útil. Me pegó tan duro que sentí que se me fue el aire. No estaba ni enojada, ni triste, solo, se acabó. No dije nada esa mañana, ni a Brian, ni a Ashley. Tomé mi café, enjuagué la taza, limpié la barra, como siempre. Pero mis manos temblaban diferente, firmes, seguras. Subí, doblé mi ropa y la guardé en una maletita que tenía al fondo del closet, esa que no usaba desde hace años. No más unas cuantas mudas, mi cepillo de dientes y una foto de Brian de chiquito, en la playa, riéndose sin sus dientes de enfrente. Eso fue todo. Sin discursos, sin notas. No pensaba dar explicaciones a quien nunca se molestó en verme. Mientras ellos seguían dormidos, empaqué en silencio lo poquito que me quería llevar. Mi cartera, mi identificación, y unos recuerdos que no estaba dispuesta a dejar atrás. Las poquitas cosas que de verdad eran mías. Caminé por la casa una última vez, pasando mi mano por la barandilla donde Brian se deslizaba cuando era niño. Pasé por el pasillo donde todavía colgaba su foto de la escuela. Esa del kinder, donde traía puesta una corbata chueca porque quería verse como un adulto. Todo seguía ahí, la prueba de todo lo que di en esta vida. Pero la gente que vivía ahí, ya no era mía. Cerré la puerta con cuidado, sin decir nada, sin hacer drama. Bajé los escalones de la entrada con mi maleta rodando detrás de mí, haciendo apenas ruido en la banqueta. Me subí al carro y me fui. Nadie notó que me había ido, al menos no todavía. La primera noche fue tranquila, demasiado tranquila. Me quedé en un motel sencillo, en las afueras de la ciudad. Uno de esos con cobijas ásperas y una tele colgada bien arriba en la pared. Me senté en la cama, con la maleta aún cerrada a mis pies, y revisé mi celular. Nada, ni una llamada perdida, ni un mensaje. Ni de Brian, ni de Ashley. No sé qué esperaba, tal vez un poco de preocupación. Al menos un, mamá, ¿dónde estás? Pero el silencio pesaba más que cualquier palabra. Me puse a ver fotos viejas en mi celular. Cumpleaños, navidades, esas cenas que yo pasaba horas cocinando para que salieran perfectas. Ahí estaba Brian soplando las velas. Ahí estaba Ashley posando para las fotos en la mesa que yo misma puse, con la copa que yo compré. Foto tras foto de mí detrás de la cámara. Nunca en el centro. Siempre la que sostiene a todos, nunca la que alguien sostiene. Pensé en llamar, en explicar. Pero me acordé de todas esas noches en que me quedaba parada frente al fregadero, lavando sus platos mientras ellos reían en la sala sin pensar jamás en invitarme a sentarme. Me acosté en la cama, me tapé con esa cobija tiesa del motel hasta la barbilla, y me quedé mirando el techo toda la noche. Al amanecer, seguía sin haber llamadas. Sin mensajes. Ahí supe que no era solo invisible para ellos. Era desechable. El cuarto olía a cloro y a cigarro viejo. Aunque la puerta decía, no fumar, se notaba que a nadie le importaba. La cobija era delgada y rasposa, no calentaba nada. Había un microondas en una esquina, una silla de plástico junto a la ventana, y la tele atornillada a la pared, pasando infomerciales de madrugada. Me senté en el borde de la cama, viendo mi celular. Nada, sin llamadas, sin mensajes. Le daba y le daba al botón de actualizar, esperando ver el nombre de Brian. Un simple, ¿dónde estás, mamá? O hasta uno de Ashley, con esa voz fingida, como si le importara. Pero nada. El silencio decía más que cualquier palabra. Pasé mi mano por la cara, sintiendo el cansancio hasta los huesos. Y ese dolor, no era solo del cuerpo. Fue el peso de darme cuenta de lo fácil que les fue seguir con su vida sin mí. Después de todo lo que hice, las comidas, las cuentas pagadas, los cuidados. Años enteros haciendo todo lo posible para que ellos estuvieran bien, para que su vida fuera más fácil. Me subí las rodillas al pecho, sentada en esa silla fea junto a la ventana, viendo el estacionamiento.
Una pareja peleaba al lado de una minivan plateada. Un señor metía bolsas en la cajuela de un coche viejo. La vida seguía, gente haciendo lo suyo, mientras la mía sentía que se había volteado por completo. Pensé en la casa. Yo pinté cada cuarto. Cada cortina la colgué yo. Ahí seguía la lista del súper pegada en el refri, escrita con mi letra. La despensa llena de comida que yo compré. Y esos estantes que Ashley reacomodó porque según ella mi forma de organizarlos no se veía bonita. Los muebles, según ella, ya no quedaban. Todo lo que pagué, arreglé, tapé, cambié. Poco a poco, hicieron de mi casa su casa, y yo los dejé. Pero sentada ahí, en ese cuarto horrible del motel, algo me cayó el 20. La casa todavía estaba a mi nombre. Nunca la puse a nombre de nadie más. No porque lo planeé así, sino porque Brian siempre decía, no hay prisa, ma, luego vemos. Ese, luego, nunca llegó. Y ahora, de pronto, ese detalle era lo más importante. Lo sentí en el cuerpo, como una lumbre lenta que se empezaba a encender. Pero no era coraje de gritar, ni de romper cosas. Era algo más frío, más claro. Porque esa era la verdad que ellos olvidaron mientras se reían a mis espaldas, tratándome como si yo fuera solo la señora que mantiene todo funcionando. El techo que los cubría. La luz que hacía funcionar su Netflix. El agua con la que se bañaban o regaban sus plantitas. Todo eso era mío. Cuanto más lo pensaba, más claro lo tenía. No tenía que discutir. No tenía que explicar nada. Ni gritar. Tenía algo más fuerte que su aprobación, tenía los papeles. Tenía el control. Volví a ver mi celular. La pantalla seguía en negro, ningún mensaje nuevo. Lo apagué y lo aventé sobre la cama. No me estaban buscando. Pero pronto iban a notar que me fui. Y cuando lo hicieran, les iba a doler. Porque ya no iba a ser su sirvienta. Ahora yo iba a ser la tormenta. Pasaron 2 días para que Brian se diera cuenta. 2 días sin mí, sin comida hecha, sin ropa limpia, con el refri vacío. Me imaginé a Ashley dando vueltas por la cocina, toda frustrada, pensando por qué no había comida, porque la casa se sentía más fría, como si algo faltara. El mensaje llegó a las 8:13 de la mañana. Hola, ma, ¿estás bien? No te he visto por aquí. Me quedé viendo la pantalla mucho rato. Ni un ¿dónde estás? Ni un te extrañamos. Solo ese mensaje plano, frío, como si preguntara si iba a llegar tarde con el dentista. No contesté. Me quedé parada junto a la ventana del motel, viendo cómo el amanecer pintaba el pavimento de dorado. Coches iban y venían, la vida seguía como si nada hubiera pasado. Pero para mí, todo ya había cambiado. Me serví lo último del café del motel en un vasito de cartón, de esos que saben feo aunque les pongas crema, y me senté con un cuaderno en las piernas. El mismo tipo de cuaderno que le compraba a Brian cuando era niño, cuando le preparaba su lonche y le metía notitas en la mochila que decían cosas como, tú puedes con esto, con cariño, mamá. Abrí en la primera hoja y empecé a escribir. No era un diario, esta vez no, esto era otra cosa. Apunté fechas, números, detalles, la casa seguía a mi nombre, las facturas, cada recibo, cada pago que salió de mi cuenta. Busqué en internet el historial de refinanciamiento. Ni siquiera habían intentado cambiar nada. Seguro pensaban que yo nunca me iba a ir. Tal vez creían que era demasiado buena, demasiado fiel, muy chiquita para salirme de ahí. Pero aquí está el detalle con la gente que te pisa por tanto tiempo, un día, te cansas y ya no te dejas. Al día siguiente me llegó otro mensaje, esta vez de Ashley. Hola Cheryl, no sé si te has sentido bien, pero nos vendría bien tu ayuda en la casa. Todo está medio loco por aquí, avísanos cuando vuelves. ¿Mi ayuda? Como si fuera la señora del aseo que se tomó vacaciones. Me solté riendo, una risa seca, amarga, de esas que no se oyen bonito. Me sorprendió escucharme, era la primera vez que me reía en semanas, y ni siquiera se sintió bien, fue como si algo dentro de mí se torciera. No respondí. En lugar de eso, salí, caminé unas cuadras hasta la biblioteca, y encontré un rinconcito con una mesa y un enchufe para mi vieja laptop. Entré a revisar los registros del condado, y confirmé lo que ya sabía, la casa todavía era mía, mi nombre, mi propiedad. Todo este tiempo vivieron ahí como si fuera suyo, decorando, cambiando muebles, posando como si fueran los dueños.
pero el piso debajo de ellos, ese era mío. Construyeron su castillo sobre mi espalda y ni siquiera voltearon a verme. Pero ya iban a sentir cuando ese piso empezara a romperse. Lo que pasa con el silencio es que pone nerviosa a la gente. No saben qué hacer cuando no respondes. Brian y Ashley estaban tan acostumbrados a que yo dijera que sí, a mi presencia calladita, asegurándome de que todo funcionara sin problemas. Ni se les cruzó por la cabeza que tal vez no iba a regresar. Al tercer día, Brian me llamó. Dejé que se fuera al buzón de voz. Al principio su voz sonaba tranquila, como si nada. Hola, nomás quería saber dónde has estado. Ashley anda medio estresada. Ha estado medio loco todo por acá sin ti. Llámame. Sí. Me senté en esa silla dura del motel y escuché el mensaje 2 veces. La forma en que dijo, todo ha estado loco sin ti, era como si faltara una licuadora o la lavadora, como si estuvieran esperando al técnico. Nunca fue te extrañamos. Nunca. ¿Estás bien? Nunca dijeron eso. Nunca lo sentimos. Al cuarto día, el mensaje sonaba más desesperado. Esta vez fue Ashley quien escribió. Cheryl, de verdad necesitamos que regreses. La cocina está hecha un desastre. La ropa se está juntando y Brian anda todo estresado por el trabajo. Por favor, dinos qué está pasando. No puedes irte así nomás. Leí esa última línea una y otra vez. No puedes irte así nomás. La manera en que lo dijo, como si tuviera derecho a que me quedara, me sorprendió tanto que me solté otra vez riendo. Pero no era una risa porque fuera chistoso, era porque era increíble. De verdad creían que les debía una explicación. Que después de todo lo que hice, yo era la que debía disculparse por irme. Como si mi papel fuera quedarme, servirles, estar ahí, sin importar cuánto me hicieran menos. Dejé el celular a un lado, el cuaderno abierto sobre mis piernas, y me quedé ahí sentada, dejando que el silencio hablara por mí. Y empecé a pensar en todas esas pequeñas cosas que seguro ni notaban, pero que dependían de mí. Como el papel de baño no se rellenaba solo. Como la alacena no se llenaba mágicamente de comida. Como la casa no amanecía limpia porque sí. Cada tarea pequeña, cada detalle que hice con cariño sin pedir nada a cambio, ahora se sentía como poder. Porque sin mí, nada funcionaba. Y por fin lo estaba notando. Esa noche no pensé en regresar, pensé en qué iba a hacer ahora. Porque ya sabía que irme era solo el primer paso. El verdadero poder no estaba solo en desaparecer. Estaba en todo lo que todavía era mío. Pasó una semana hasta que Brian apareció en el motel. Escuché el golpeteo antes de verlo. 3 toquidos suaves en la puerta. Como cuando alguien no sabe si es bienvenido. No abrí de inmediato, me quedé del otro lado, con la mano en la perilla, escuchando. Volvió a tocar, ahora un poco más fuerte. Mamá, ¿estás ahí? Su voz se quebró tantito. No era que estuviera llorando, pero ya se notaba ese miedo, ese nervio que da cuando te das cuenta de que la persona a la que dabas por hecho tal vez ya no va a volver. Abrí la puerta despacio, con la cadena puesta. Ahí estaba Brian. Mi hijo. Con su mismo pelo desordenado, sus hombros caídos, pero ya no se veía igual. Tenía los ojos hinchados, ojeras marcadas, como si no hubiera dormido en días. Se apoyó en el marco de la puerta, con las manos en las bolsas de su chamarra, y habló más bajito. Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás acá? No le contesté luego. Nomás me quedé viéndolo. Mirando al niño que crié. Al hombre que se sentaba en la mesa mientras yo le lavaba los platos como si fuera parte del servicio. Se movió incómodo y se aclaró la garganta. Ashley ya se está volviendo loca. No sabíamos dónde te habías ido, al menos podrías habernos dicho algo, al menos eso. Sentí como se me apretaba la mandíbula. No soy tu sirvienta, Brian. Lo dije tranquilo, sin levantar la voz, pero lo vi parpadear como si esas palabras fueran nuevas para él. Como si jamás me hubiera visto de otra forma. Se pasó una mano por el cabello y soltó el aire con fuerza. Mira, entiendo que estés enojada, sí, pero no puedes simplemente alejarte de nosotros, de la familia. Familia. Esa palabra me pegó como bofetada, porque así me llamaban cuando necesitaban algo. Cuando les lavaba la ropa, les pagaba las cuentas, les cocinaba. Pero cuando yo estaba parada frente al fregadero, comiendo las sobras, lavando los platos, no me trataban como familia. Me trataban como si fuera alguien más, una empleada. Mantuve la voz firme. No me alejé de la familia, Brian.
Me alejé de la gente que dejó de verme como persona. Su cara cambió. Abrió la boca, como si quisiera decir algo, tal vez una excusa, una disculpa, pero no dijo nada. Solo se quedó ahí, callado, incómodo. No abrí más la puerta. No lo invité a pasar. Deberías irte, le dije. Y cerré la puerta despacito. El clic de la cerradura sonó más fuerte que cualquier grito. Brian no volvió al día siguiente. Ashley tampoco. Pero los mensajes seguían llegando. Cortos, secos, cada vez con menos respeto. Tenemos que hablar. No puedes seguir ignorando esto. Esto es infantil. Mamá. Estás lastimando a las personas que te aman. Amar. Seguían usando esa palabra como si significara algo. Como si, amor, fuera lo que me dieron todo ese tiempo que pasé fregando sus platos, esperando una silla que nunca me ofrecieron en su mesa. Me senté en el mostrador del motel, con el celular vibrando cada tanto, y no contesté ni una sola vez. En vez de eso, abrí el cuaderno y volví a escribir. Pero esta vez no escribí solo números o cuentas, esta vez escribí mi plan. Al día siguiente llamé a una abogada. No por venganza, sino porque quería mi vida de regreso. La mujer que me contestó sonaba segura y directa. Le conté todo, que la casa seguía a mi nombre, que Brian y Ashley vivían ahí sin pagar nada. Ella me lo preguntó sin rodeos, ¿está lista para vender la propiedad? Y yo no lo dudé, sí, estoy lista. Ese mismo día programamos la primera cita para mostrar la casa. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que podía respirar sin peso. No estaba gritando. No estaba peleando. No estaba rogando. Solo estaba haciendo lo que nunca pensaron que haría, tomando mi lugar de vuelta. La abogada fue clara, nada me detenía. Yo era la dueña. Todos los papeles estaban a mi favor. No había traspasos, ni propiedad compartida, ni protección legal para ellos, porque nunca pensaron que la iban a necesitar. Nunca pensaron que me iría. Nunca pensaron que pelearía. Ese es el error que mucha gente comete con mujeres como yo. Somos tan buenas dando, que se les olvida que también sabemos cómo quitar. La carta se mandó un martes, por correo certificado, con acuse de recibo. Me senté en la mesita del motel, revolviendo miel en mi té, viendo el reloj marcar las 12. A esa hora llegarían los papeles. Un aviso oficial, la casa se va a vender. Tienen 30 días. Sin prórrogas. Sin renegociar. Y sin mí ahí, sosteniendo todo en silencio mientras ellos vivían su vida perfecta. Casi pude imaginar a Ashley sacando el sobre del buzón, abriéndolo con sus uñas bien arregladas, sin tener idea de lo que estaba a punto de leer. Casi escuché su voz, aguda, molesta, confundida, y cómo empezaría a alzarse poco a poco. Me imaginé a Brian sentado en el sillón, el mismo que yo pagué, mirando la carta como si no pudiera creer que era real. Como si, todavía ahora, pensara que esto era solo yo exagerando. Una etapa, un berrinche. Pero no lo era. No era una amenaza. Era la realidad. Firmado, sellado y entregado. Mi abogada me llamó esa misma tarde para confirmar que ya habían recibido el aviso. Seguramente pronto sabrás de ellos, me dijo, con esa voz profesional y calmada. No les va a gustar, pero no lo pueden detener. Le di las gracias y colgué. Esperé. No tardaron mucho. Esa noche, Brian llamó. Dejé que sonara. Luego fue Ashley. 3 llamadas seguidas. Después, los mensajes de voz. Y al final, un mensaje de texto de Brian. Mamá, ¿qué estás haciendo? Por favor llámame. Ashley se está volviendo loca. No podemos perder la casa. Ahí estaba. Nada de, lo sentimos. Nada de, entendemos. Solo miedo, pánico. Colgué el teléfono, me recosté en la cama y cerré los ojos. Por primera vez en muchos años, sentí lo que era respirar sin esa carga en el pecho. No quería venganza, quería respeto. Y si no me lo podían dar, al menos que me dieran espacio. Porque ya me cansé de estar afuera, mirando cómo vivían la vida que yo financié, esperando que me vieran. El siguiente mensaje de voz de Ashley no sonaba enojado. Al menos al principio. Su voz era suave, casi dulce. Ese tono que usas cuando quieres parecer preocupado, pero en realidad solo estás queriendo controlar la situación. Cheryl, estamos muy preocupados por ti. Esto no es normal en ti. Por favor, habla con nosotros tantito. No hay necesidad de hacer algo tan drástico. Drástico.
Así lo llamó. No cruel. No herido. No humillado. Drástico, como si el problema fuera yo. Como si yo estuviera actuando mal. La culpa empezó a meterse en frases bonitas y cuidadosas. Ya sabes, Brian tiene mucho trabajo ahorita. Está muy estresado. Yo hago lo que puedo para mantener la calma en casa. Solo te extrañamos mucho. ¿Extrañarme? ¿A la mujer con la que apenas hablaban en la cena? ¿A la mujer que comía sobras en la cocina mientras ellos brindaban con vino en el comedor? No respondí. Y entonces el tono cambió. Menos dulce, más cortante. La verdad, lo que estás haciendo es un poco injusto. Brian no necesita este tipo de estrés. Estamos tratando de arreglar las cosas y tú te desapareces y haces esto. No está bien. Me senté en la orilla de la cama del motel, escuchando. La luz del sol entraba por la ventana y tocaba la alfombra. Injusto. Esa fue la palabra que eligieron. Injusto, para ellos. Nadie mencionó lo injusto que fue conmigo. Todos esos años dando, ayudando, sirviendo. Años donde me trataron como si solo fuera un par de manos extra, no una persona. Dejé el teléfono a un lado, con la libreta todavía sobre las piernas. Sentí esa vieja costumbre queriendo regresar. Esa urgencia de explicarme, de defenderme, de suavizar todo para que ellos no se sintieran mal. Pero no lo hice. Porque eso es lo que pasa con la culpa que viene de personas así. Solo funciona si tú la aceptas. Y yo ya no la aceptaba. Al final de la segunda semana, sus mensajes cambiaron por completo. La dulzura se fue. La preocupación se convirtió en enojo. Ashley dejó de llamar. Y Brian empezó a tomar el control. Mamá, tenemos que hablar. Esto es serio. No puedes simplemente alejarte de esto. No estás pensando bien. Pensando bien. Dejé que esas palabras se me quedaran atoradas en el pecho como piedras. Qué curioso cómo la gente empieza a dudar de tu cabeza justo cuando dejas de hacer el papel que ellos quieren. Cuando dejas de asentir con la cabeza, de sonreír aunque te estén faltando al respeto. Pero lo que ellos no sabían, lo que ni siquiera se tomaron el tiempo de notar, era que yo estaba pensando con más claridad que nunca. Y entre más llamaban, entre más urgentes y desesperados eran sus mensajes, más claro lo veía todo. No era solo preocupación por mí, era preocupación por el dinero. Empecé a escuchar cositas de los vecinos, comentarios bajitos, de gente que seguía a Ashley en redes. Decían que sus publicaciones se ponían más intensas, que escribía cosas largas sobre mantenerse positiva en tiempos difíciles, y sobre manifestar abundancia. Conozco ese tono. Lo he visto antes, mujeres que intentan mantener el show mientras todo atrás del telón se les cae a pedazos. Así que una noche me puse a investigar por mi cuenta. Sentada en la cama del motel con la compu sobre las piernas. Busqué registros públicos, chequé historial de crédito, pedidos de préstamos. Su supuesto negocio de coaching seguía igual, sin clientes de verdad, puras fotos armadas y frases copiadas de libros que ni ha leído. ¿Y el trabajo de Brian? Meses sin mencionar nada. Nada en LinkedIn, sin actualizaciones. Solo ahí, sentado en casa. Mientras yo seguía pagando el techo donde vivían. Su vida, esa vida que construyeron a mis espaldas, era puro humo y espejos. Y ahora que yo ya no estaba ahí para mantener todo bonito, las grietas empezaban a notarse. Pasaron tanto tiempo fingiendo que yo no importaba. Y ahora se estaban dando cuenta de que yo era lo único que sostenía todo. Y que ya no lo iba a hacer más. Pasaron casi 3 semanas antes de que Brian viniera a tocar a la puerta del motel. Esta vez no fue con golpecitos suaves ni esperando con paciencia. Tocó fuerte. 3 golpes secos, como quien ya no viene a pedir, sino a exigir. Me quedé detrás de la puerta escuchando. Mamá, por favor, ábreme, tenemos que hablar. No respondí luego. Me tomé mi tiempo. Puse la mano sobre la puerta, respiré hondo. Cuando por fin quité el seguro y abrí un poco. Ahí estaba él. Se veía peor que antes. El cabello hecho un desastre. Ojeras marcadas. La chamarra colgando como si hubiera bajado de peso. De ese que no te puedes dar el lujo de perder. Me dio una media sonrisa. Esa que ponía cuando era niño y sabía que había metido la pata. Pero creía que con su carita linda se iba a salvar. Oye, ¿puedo pasar? Me quedé callada. No me moví. Mira, sé que las cosas se pusieron medio tensas. Ashley se estresó. Yo también estoy estresado. Todos hemos pasado por mucho. No debí dejar que esto llegara hasta aquí. Ahí estaba.
La supuesta disculpa. Pero no era disculpa. Era solo una lista de razones, de excusas. Nunca dijo, lo siento por cómo te hemos tratado. Nunca dijo, perdón por quedarme callado mientras Ashley te trataba como si fueras nuestra sirvienta. Solo una culpa vaga, disfrazada de estrés y malos entendidos. Y yo ahí, con la mano en la puerta, decidiendo si iba a seguir dejando que entraran, o no. ¿Te estás oyendo, Brian? Abrió la boca, pero no dijo nada. Le vi la frustración en los ojos, y también el miedo detrás. Vamos a perder la casa, mamá. No podemos refinanciar sin tu firma. Ashley no quiso decir lo que dijo esa noche. ¿Te lo estás tomando muy a pecho? ¿Muy a pecho? Casi me reí, casi. Pero el nudo se me atoró en la garganta. Tú te quedaste ahí, le dije despacio. La oíste decirme, la mujer que mantiene la casa funcionando. Y te reíste con ellos. No la corregiste, no me defendiste. Movió la cabeza, con los ojos medio llorosos. ¿No sabía que te había dolido tanto? Me recargué en el marco de la puerta y lo miré fijo. Ese es el problema, Brian. Nunca te preocupaste por saber que me dolía. Apretó la boca, con la mandíbula tensa, como si estuviera aguantando algo. Pero no dijo nada. Y yo no lo ayudé. No lo rescaté del momento. Porque después de tantos años dándoles todo, ya no iba a aceptar disculpas a medias. No esta vez. Ahí estaba Brian, al otro lado de la puerta, con esos ojos de niño que pide perdón. Pero no me moví. No le abrí más la puerta. No le ofrecí asiento, ni café. Dejé que el silencio se quedara entre nosotros. Silencio pesado, silencio sincero. Mamá, por favor, dijo con la voz rota. ¿No podemos hablar de esto como familia? Familia. Otra vez esa palabra. La que solo sacaban cuando querían algo. Cuando me necesitaban. Cuando todo se les venía abajo y esperaban que yo, como siempre, fuera la que sostuviera el show. Familia, repetí con calma. ¿Hablas de esa familia que me veía lavar los trastes y nunca preguntaba si yo estaba bien? Tragó saliva y bajó la mirada. No sabía que te sentías así, murmuró. No lo sabías porque nunca te tomaste el tiempo de preguntar. Mis palabras cayeron entre los dos como una cachetada. Se movió como si fuera a responder, pero no había nada más que decir. Me mantuve firme. Tú estuviste ahí cuando Ashley me trataba como si fuera su sirvienta. Como si yo solo estuviera ahí para servir. Y la dejaste. Cada día la dejaste. Se encogió de hombros, metió las manos a los bolsillos, como un niño esperando que lo castiguen. Pensé que estabas bien con eso. El nudo en mi garganta era fuerte, pero no dejé que rompiera mi voz. Nunca estuve bien, me quedé callada. Y hay una gran diferencia. Asintió, despacito, con los ojos llenos de lágrimas. No sé cómo arreglar esto, susurró. Negué con la cabeza. No te toca arreglarme, Brian. Y no es mi trabajo seguir arreglándote a ti. Le vi la cara. Esa expresión que ponía cuando quería que me ablandara. Que volviera a hacer lo mismo de siempre, perdonar, ceder, regresar. Pero no lo hice. Te di todo, dije en voz baja pero firme. Y tú me diste las obras. Respiré hondo, despacio. No estás perdiendo la casa porque yo sea cruel. La estás perdiendo porque nunca te importó cuidarla. Así como nunca te importó cuidarme a mí. Las lágrimas por fin le salieron. Se las limpió de golpe, con la mandíbula apretada y la respiración entrecortada. Mamá, no sé cómo llegamos a esto. Yo sí, le dije. Dejaste de verme, y yo, por fin, dejé que dejaras de verme. No le cerré la puerta de un portazo. La cerré despacio, porque no estaba enojada. Estaba despierta. Y por primera vez en mi vida, me elegí a mí misma. Después de esa última plática, Brian ya no volvió a llamar, no de inmediato. Creo que por fin entendió que esas palabras en las que siempre se apoyaba, lo siento, hay que hablar, somos familia, esta vez ya no iban a funcionar. Ni ahora, ni nunca. Pero su silencio no significaba paz. Significaba miedo. Lo sentían como el Instagram de Ashley se quedó callado. Ya no había fotos de desayunos bonitos, ni posturas de yoga con frases motivadoras. Nada más. Solo vacío, donde antes estaba su vida perfecta de mentira. Un vecino me contó que el coche que Ashley había rentado se lo llevaron del frente de su casa, que ahora las tarjetas de crédito llamaban diario, que las cuentas que yo solía pagar en silencio ya se estaban acumulando. Lo que habían construido,
No solo se estaba cuarteando, se estaba cayendo. Y yo no tuve que hacer nada, porque la verdad es que yo nunca fui el problema. Yo era la solución. El colchón, la red de seguridad, la razón por la que podían gastar sin pensar, vivir sin planear, y sonreír para las fotos como si nada. Porque sabían que yo estaba ahí, sosteniendo todo por detrás. Y ahora que ya no estoy, todo está saliendo a la luz. Ashley subió una última historia, una imagen con una frase sobre ser fuerte y salir adelante, y después desapareció de redes. Se empezó a correr la voz en el pueblo, que sus amigos ya se estaban alejando, que sus clientes se echaban para atrás, que Brian andaba buscando trabajos para los que ni siquiera estaba preparado, intentando sostener una vida que ya se le escapaba. No me sentí vengativa. Me sentí libre. Porque esto no era venganza. Era justicia. Era equilibrio. Pasé años dándole a gente que solo sabía recibir. Y ahora, sin mí para cargar todo, por fin estaban sintiendo lo pesado que era. No estaban perdiendo la casa por mala suerte. La estaban perdiendo porque nunca respetaron las manos que la mantenían de pie. Había pasado casi un mes desde que me fui, cuando volvieron a tocar la puerta. Desde antes de asomarme, supe que era Brian. Se notaba por la forma en que tocó. No era enojo. No era exigencia. Era vacío. Abrí la puerta despacito. Esta vez no puse la cadena. Ahí estaba él, más flaco que nunca. Hombros caídos, ojos apagados, el pelo hecho un desastre como si se lo hubiera estado jalando toda la noche. Ashley no estaba con él. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz bajita, casi en susurro. Me hice a un lado. Entró despacio, como si ya ni supiera cómo cargar su propio cuerpo. Se sentó en la orilla de la silla del motel, con las manos entre las rodillas y la mirada en el piso. El silencio se alargó. Al fin, se aclaró la garganta. No vengo a pedirte nada, dijo sin mirarme. Sé que no lo merezco. Yo me quedé de pie. Él soltó el aire, temblando. Nada más, no entiendo cómo dejé que esto llegara tan lejos. Crucé los brazos, firme. No lo dejaste pasar, Brian. Se nota. Cada vez que te quedaste callado, cada vez que te reíste, cada vez que me viste cargar con todo y tú te dijiste que ese era mi papel. Él asintió, despacito, con los labios apretados, como si aguantara las lágrimas. Estaba ciego, murmuró. No, le corregí, no estaba ciego, no quisiste ver. No estaba ciego. Simplemente no te importaba ver. Se limpió la cara, con coraje, molesto consigo mismo. Ashley ya se fue, dijo de repente. Se fue con sus papás la semana pasada. Dijo que esto ya no tenía sentido, que se acabó. Yo no me moví, no le dije, te lo dije. No hizo falta. Pasé tanto tiempo creyendo que la estaba protegiendo, siguió hablando, negando con la cabeza, estando ahí, apoyándola, pero no protegía a nadie. Me escondí detrás de ella. La dejé ser la que hablaba fuerte, para no hacerme responsable. Me senté frente a él, tranquila, con calma. Tú dejaste que ella me tratara como si fuera su sirvienta, Brian. Como si yo solo estuviera ahí, como si no tuviera derecho ni a existir. Por fin me volteó a ver. Tenía los ojos rojos, la voz quebrada. Perdón, mamá. La palabra se quedó flotando. Suave, sincera, real, pero no suficiente para arreglar todo lo que estuvo roto por tanto tiempo. Asentí. Te creo, le dije despacito. Pero eso no borra lo que pasó. Él apenas esbozó una sonrisa, pequeñita. No te odio, Brian, agregué. Pero me quiero más a mí, de lo que quiero esa idea falsa de lo que debimos ser. Sus hombros cayeron todavía más, como si esas palabras lo hubieran golpeado más fuerte que cualquier reclamo. ¿Puedo ser parte de tu vida, algún día? Caminé hacia la puerta, puse la mano en la perilla. No lo sé, le contesté con honestidad. Pero si algún día hay un lugar para ti, no va a ser por costumbre. Vas a tener que ganártelo. Abrí la puerta. Cuídate, Brian. Se levantó lento, asintió con la cabeza, y se fue por el pasillo. Cerré la puerta detrás de él. No estaba enojada. No estaba triste. Estaba, en paz. La casa se vendió 2 semanas después. Todo se hizo sin escándalo, sin drama, sin problemas. Ese lugar donde dejé cada pedacito de sacrificio, cada comida, cada cuenta pagada, cada lágrima tragada, ya no era mío. Ni siquiera fui a ver cómo empacaban.
No lo necesitaba. Yo ya sabía lo que había en esas cajas, una vida que construyeron encima de mí, los muebles que yo compré, las paredes que pinté, la comodidad que les di, pero ya nada de eso les pertenecía. Me mudé a un departamentito al otro lado de la ciudad. Tiene solo 2 cuartos y un balconcito donde entra el sol por las mañanas. No es grande, no es lujoso, pero es mío. Lo primero que compré fue una mesa. Solo para dos. No para servir. No para limpiar lo que otros dejan. Solo para sentarme, comer mi comida, calientita en mi plato. Volví a escribir. Llené cuadernos. Pero no sobre ellos. Sobre mí. Sobre la mujer que olvidé que era. La que siempre fui, debajo de tantos años de dar, y dar, y dar, hasta que ya no me quedó nada. Brian no ha vuelto a llamar. No sé si lo hará. Y si lo hace, tampoco sé si voy a contestar. Porque ya no estoy parada en la puerta, esperando. Ya no me siento en la orillita de la mesa, esperando a que me hagan un espacio. Ya no me guardo lo que quiero decir, nomás para no hacer olas. Estoy aquí, de pie, completa. Y si algo he aprendido es esto, a veces, lo más valiente que una mujer puede hacer, es dejar de pedirle a otros que la dejen sentarse en su mesa, y mejor construir la suya. Para ti, ¿que alguna vez te has sentido chiquita en tu propia casa? ¿Qué te han hecho burla mientras lavabas los trastes? ¿Qué te han dado las obras después de que tú lo diste todo? Escúchame bien. No le debes tu silencio a nadie. No le debes nada a nadie. Si estás rompiéndote por dentro, también puedes elegirte a ti misma. Y cuando lo hagas, no vas a estar perdiendo. Eso es ganar. Ganar de una forma que muchos nunca van a entender. Gracias por escuchar mi historia. Y si tú también has pasado por algo parecido, cuéntamelo en los comentarios. Quiero escuchar tu historia, porque tu voz importa.